Esto es La Buena Educación. Muy buenos días, amigos y amigas. Comenzamos su programa La Buena Educación y hoy día vamos a hablar sobre matemática. Cuando tu niño utiliza la matemática, además de hacerlo para sus tareas, te puede explicar cómo resolvió un problema. Con matemáticas se resuelve todo. Seguramente muchos hemos escuchado decir, matemáticamente sí podemos ir al mundial, ¿verdad? Siempre escuchamos hablar que con la matemática todo se resuelve. Y cuando tu niño utiliza la matemática en el día a día, cuando resuelve un problema, te puede explicar cómo lo hizo. Sobre esto conversamos hoy aquí en La Buena Educación y vamos a descubrir juntos la fórmula para ayudar a nuestros hijos a reconocer cómo y cuándo utilizar la matemática. Soy Liz Quiroz y esta semana estoy acompañada de Justo Morales, especialista de matemática del Ministerio de Educación, quien va a responder todas sus consultas. Ya saben, las líneas a las cuales ustedes pueden llamar son las siguientes. Participa en La Buena Educación llamando desde Lima al 222-0575. Y si estás en provincia, llama gratis al 0800 24 802. Bien, entonces, repito la pregunta para todos ustedes que nos escuchan aquí en Lima y en el interior del país. La pregunta es, cuando tu niño utiliza la matemática, además de hacerlo para sus tareas, ¿te puede explicar cómo resolvió un problema? Estamos aquí acompañados, como dije hace un momento, de Justo Morales, especialista de matemática del Ministerio de Educación. Muy buenos días, Justo. Hola a todos. Interesado también por esta invitación. Bien, nosotros vamos también a esperar las llamadas de nuestro público oyente para que puedan comentar y hacer las consultas contigo, pero también, como cada semana, el equipo de producción de La Buena Educación salió a las calles e hizo la siguiente pregunta. Cuando tu niño utiliza la matemática, además de hacerlo para sus tareas escolares, ¿te puede explicar cómo resolvió el problema? Escuchemos las respuestas. ¿En qué momento su niño usa las matemáticas? Cuando compra con su propina, también cuando me ayuda a poner la mesa para la cena, ¿no? Ahí también está usando las matemáticas. Cuando estamos jugando, hago que él reparta su juguete equitativamente. Cuando él guarda también sus juguetes, pone determinado número de juguetes en un lugar y otro determinado número de juguetes en otro lugar. Por ejemplo, cuando el hermano compra una gaseosa, le doy 5 soles y él sabe que la gaseosa cuesta 2 soles 70, entonces yo le pregunto, ¿cuánto tienes que darte devuelto? Y a él me da entonces la respuesta, y entonces base a eso él puede ir y con la seguridad de que no le van a dar vuelto de menos, ¿no? ¿Y puede explicar cómo lo hizo? Sí, él hace sus cálculos básicos, en este caso de resta, ¿no? Sí es capaz de explicar. Pienso que ahí él utiliza la matemática de acuerdo a su edad. Él entiende que ya estamos dividiendo, ¿no?, en partes iguales. Yo creo que sí, porque cuando se quiere comprar algo y no le alcanza con la propina, me pide la diferencia y ahí está restando, ¿no? Bien, esas eran algunas de las respuestas de nuestros amigos que participaron en esta encuesta que hizo el equipo de producción de La Buena Educación. Bien, Justo, entonces hemos escuchado la típica, digamos, situación, ¿no? Cuando el niño va a comprar, se le da un dinero determinado y los padres dicen que efectivamente se dan cuenta de que los chicos han comprendido, en tanto hacen cálculos básicos, les dan un vuelto adecuado. ¿Estamos por la ruta correcta? ¿Es así? Sí, exactamente. Los niños básicamente viven en un mundo con números y donde tienen que resolver muchas situaciones de acuerdo a su edad. Cuando ellos van a comprar, ellos calculan, ellos tienen que contar, tienen que recibir vueltos. Cuando van a la escuela tienen que estimar el tiempo para trasladarse y saber cuándo les falta tiempo, entonces aceleran los pasos, están usando matemática. Cuando tienen que tender su cama, por ejemplo, tienen que estirar las puntas de las sábanas, de las brazadas, a las esquinas, hacer coincidir, están desarrollando el pensamiento No espacial. se me hubiera ocurrido a mí pensar que tendiendo la cama estamos haciendo algún tipo de operación matemática. A Claro. ver, explícanos mejor esto, Justo. Mira, todas estas actividades muy valiosas se deben de aprovechar, como por ejemplo cuando el niño tiende su cama o cuando ordena sus cosas en su habitación. ¿Por qué tender la cama? A ver. El hecho mismo de estirar la frazada, estirar las sábanas,
le invita al niño a reconocer elementos de geometría. Por ejemplo, el padre podría aprovechar, ¿y por qué tengo que estirarlas? Esto de acá, ¿cómo se llama? Él llega a conocer lo que son vértices, lo que son ángulos, lo que son líneas. Y calcular simetría. también. Exacto, ¿no? Porque uno tiene que calcular que coincida y que exactamente calce la sábana y que quede bonita, pues, ¿no? Que se vea bien. Así es. Y además saber también cuando ordenan sus ropas, sus materiales, dónde va cuál juguete, dónde van los cuadernos, están haciendo relaciones entre objetos. Estas actividades se deben de aprovechar muchísimo, no deben de ser descuidadas desde el hogar porque facilitan el aprendizaje que los niños se van a enfrentar luego en la escuela también, ¿no? Justo, estás dándonos algunos ejemplos de situaciones de la vida cotidiana que vamos resolviendo utilizando la matemática, pero que a veces nosotros, incluso como adultos, no somos conscientes, ¿no? Has dicho el tender la cama, cuando calculamos el tiempo para llegar al colegio, de repente hemos salido con el tiempo a las justas y tenemos que correr, ¿no? Entonces, ¿qué otras situaciones concretas, por ejemplo, y en las que uno, como padre de familia, incluso no somos conscientes? Por ejemplo, el hecho de que los niños tengan un reloj en la sala o en algún lugar de la casa, hace que ellos aprendan a contar, hace que ellos aprendan a estimar el tiempo, a usar medidas. Entonces, si el padre aprovecha esta situación diciéndole cuánto falta para que sea tal hora o cuánto tiempo tienes para que termine esto, hace que el niño pueda desarrollar esas nociones tan importantes. O además cuando nos sentamos a la mesa y necesitamos pues que poner las sillas o poner los cubiertos, cuántos cubiertos necesitaremos, cuántos individuales tenemos que poner, y además de eso plantearle un reto, ¿no? Poner una silla de más, ¿está correcto, está incorrecto? Estas situaciones son muy importantes que se deban de estar proponiendo en el hogar, ¿no? Para que el niño pueda desarrollar el pensamiento matemático. Bien, y ya tenemos nuestras primeras llamadas telefónicas. La primera llamada viene desde el interior del país, desde Andahuaylas. Ahí nos escuchan en el 102.7 de la FM. Neiser, muy buenos días y gracias por llamar desde Andahuaylas. Tu consulta, Neiser. Bueno, muy buenos días y felicitar por el programa. Más que consulta, de repente para poder complementar. Gracias. En relación a lo que es la matemática. La matemática está presente en toda actividad del hombre y partiendo de eso hay que aprovechar estos espacios y momentos para poder trabajar con los niños, con las niñas desde un inicio, hacer que les encante, les guste la matemática a los niños. Pasa porque podamos trabajar en primer contacto con la realidad, más que dar conocimientos, más que enseñar fórmulas, más que dar algoritmos, creo que es tener contacto con los sentidos, sí. Con el ambiente, con el entorno, y creo que de esta forma la matemática va a ser más simple, más agradable, más acogedora, y no como en la actualidad hay muchas personas que tenemos a la matemática porque no hemos tenido buenos profesores de matemáticas. Sí, ¿no? Neiser, yo quería preguntarte, ¿me escuchas? Quería preguntarte en qué situación de la vida cotidiana, por ejemplo, has aplicado tú y como bien lo señalas, está presente en todo momento. A ver, cuéntanos alguno de estos ejemplos. Muy bien, en todo momento, para decirte que la vida inicia con la matemática. El éxito de la vida inicia con la matemática. Entonces, cuando uno, para ir a trabajar, tienes que estar con el tiempo, ¿no? Si tú ingresas a las 8 de la mañana, suponemos que tienes que programar a las 7:30 o a las 7 de acuerdo al tiempo que dispones, para que puedas saciarte, para que puedas tomar tu desayuno, para tomar el colectivo e ir al trabajo. Y en todo ese momento está la matemática. Bien, muchas gracias, Neiser, por tu comentario. Seguimos con las llamadas telefónicas. Esta vez estamos con Yanina. Ella nos llama desde Chorrillos. Hola, Yanina, ¿cómo estás? Buenos días. Parece que perdimos la llamada. Sí, perdimos la llamada. Bueno, lo que nos comentaba Neiser desde Andahuaylas, justo, no importante, justo también es algo que estábamos señalando hace un momento, que está presente en el tiempo, ¿no? En el cálculo de cuánto tenemos
que tomarnos para llegar a determinado punto y calcular si tenemos que llegar a la oficina de Hacienda, dice a las 8 de la mañana, tenemos que hacer un cálculo de levantarnos, bañarnos, tomar desayuno, prepararnos, etcétera. Y sucede que eso mismo que siente el adulto al usar el tiempo, al usar las medidas, al usar las monedas, eso también usa el niño, o sea, el niño también se enfrenta a esas situaciones y las va adquiriendo progresivamente, ¿no? Y la pregunta sería aquí también es, ¿cómo ayudamos a nuestros hijos a reconocer justamente una situación que se resuelve con la matemática? ¿Qué podemos hacer como padres de familia? Bueno, creo que lo que tenemos que hacer es ayudar a que ellos puedan reconocer situaciones, implica que ellos se expongan a hacer cálculos escritos o mentales, por ejemplo, como respuesta a lo que ellos quieran encontrar, a un propósito determinado o al problema que busca solucionar. Por ejemplo, cuando hacemos las compras en el mercado, lo llevamos a nuestro hijo y podemos pedirle que estimemos los costos, cuánto necesitamos para comprar tal o cual producto, o de repente antes, cuando hacemos el presupuesto mismo, ¿no? Tenemos tanto dinero que podemos comprar, necesitamos hacer tal plato, tal comida, o comprar tal o cual cosa. Entonces él nos puede ir ayudando y cuando nos enfrentemos directamente a las compras, inclusive él puede hacer algunas comparaciones de los precios. Acá tengo arroz que está a 3 soles, acá tengo uno que está a 2.80. Entonces él puede ayudarme a mí a determinar, inclusive a través de comparaciones, qué es lo mejor que podría hacer para que me alcance todo el dinero. Bien, estamos conversando sobre matemática. La pregunta para ustedes es, cuando sus hijos resuelven, utilizan la matemática, además de hacerlo para sus tareas, ¿les pueden explicar cómo han resuelto ese problema? Esperamos sus llamadas telefónicas a las siguientes líneas. Participa en La Buena Educación llamando desde Lima al 222-0575. Y si estás en provincia, llama gratis al 0800-24-802. Y ya tenemos una llamada telefónica, esta vez desde Chiclayo. Nos escuchan en el 98.3 de la FM, específicamente desde Lambayeque está nuestro fiel oyente Segundino. Hola Segundino, ¿cómo estás? Señorita, buenos días, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Cuéntanos, estamos hablando sobre matemática. Tus hijos, por ejemplo... Bueno, respecto al tema de las matemáticas, yo me encargo de enseñar matemáticas. O sea, la metodología que yo empleo es de que, por ejemplo, cuando yo le enseño a un alumno, por ejemplo, cómo desarrollar suma, resta, multiplicación y división de fracciones, yo le enseño varios métodos para poder resolver este tipo de operaciones. Ahora bien, cuando yo dejo tareas de matemática, siempre al alumno pido de toda la clase voluntarios para que salgan a exponer y nos expliquen cómo ellos resolvieron paso a paso el problema. Y así sucesivamente saco voluntarios y los de misma clase también pueden revisar las operaciones que están realizando sus compañeros y decir si está correcto o está mal. Bien. De esta manera, los mismos alumnos evalúan a sus propios compañeros y eso me da un buen resultado. Bien, Segundino, muchas gracias por tu participación. Sí, muy bien, al estimado que acaba de hablar. La idea es de que el trabajo en la escuela sea completamente vivencial para los estudiantes, donde ellos se involucren con la matemática, que resuelvan de muchas maneras, que usen material concreto para resolver el problema, que compartan, que argumenten. Eso es lo que se debe dar en el aula y es muy importante porque les permite a ellos no solamente reflexionar sobre su propio aprendizaje, sino que además, lo que es más importante, son usuarios de la matemática, lo usan después en su vida. Eso es lo que necesitamos. Bien, estamos conversando sobre matemática y la pregunta para ustedes es, cuando sus hijos utilizan la matemática, además de hacerlo obviamente para sus tareas, ¿les pueden explicar cómo han resuelto un problema? Esa es la pregunta para todos ustedes y esperamos sus llamadas después de la siguiente pausa comercial. La Buena Educación, Ministerio de Educación.